ingeniero Salvador Narrala, que es un férreo crítico de esta administración. Salvador Narrala nunca ha dejado de guardar silencio y de levantar el dedo acusador en contra de este régimen. Buenas tardes, Salvador. ¿Será creíble esta aprobación de los 643 millones que no sabemos de dónde han aparecido y qué se pretende? ¿Será que hay un nuevo negocio detrás de esto que lo quieren manejar como una tragedia? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por la invitación. 25 millones de dólares, 600 y pico de millones de lempiras. Ya hay un antecedente en nuestro país que el gobierno aprovecha para no licitar y para sacar como medida de emergencia dineros que al final no se utilizan en lo que se tienen que utilizar, que en este caso es para el coronavirus. Yo siento que se está haciendo demasiada bulla, sí, cuando en realidad aquí cuánta gente ha muerto en los últimos meses por el dengue. Sí, ¿Cuánta gente ha muerto? Es mucho más la gente que ha muerto por el dengue y nadie anda con un frasco de repelente en la mano. Y aparte de eso, digamos, la razón por la cual en este momento Juan Orlando Hernández anda metido en este asunto es porque él quiere desviar la atención sobre el verdadero problema que tiene, que se lo quieren llevar porque ha sido mencionado por narcotraficantes ya en forma confirmada la semana pasada. Sí. Entonces, claro, el coronavirus, la gente dice, bueno, pues primero la vida, hablemos del coronavirus y los programas de televisión, de radio, los medios escritos, hasta en las redes la gente ya solamente habla del coronavirus. Sí. Y se olvidan del problema principal que tiene Honduras en este momento, y es que no tiene una identidad, ni la va a tener. ¿Es un distractor esto del coronavirus? Claro, porque si no lo fuera, le hubieran dedicado tanta importancia como le están dando en este momento al coronavirus a las muertes por dengue. Claro, de acuerdo. O sea, ¿por qué Honduras no tomó medidas para combatir el dengue desde que esto empezó el año pasado a profundizarse? Y nos hablan, fíjese que, o sea, nos dan medidas de prevención. Yo me acuerdo que cuando el dengue también, que era para desviar la atención, y nos decía Juan Orlando Hernández que la higiene igual ahorita, y nos hacían algunas recomendaciones que lastimosamente en el país no se pueden cumplir la mayoría de los hondureños. Una de ellos, que seamos higiénicos y que ahorita nos dicen que nos estemos lavando las manos. Anteriormente en el dengue decían que no habían que acumular agua y todo eso. Y el problema es ahorita que no hay agua, Salvador. No hay agua. ¿Cómo vas a ir uno a los barrios estos llamados marginales o en vías de desarrollo si ahí... O sea, no hay agua, ni la clase media tiene agua? Mira, no hay agua. Hay severos racionamientos. A mi casa llega el agua cada 9 días. Sí, es correcto. Cada 9 días, o sea, la última vez que había venido había sido el viernes 28 de febrero, sí, y vino el domingo 8 de marzo. Y la esperamos nuevamente para el martes 17 de marzo, sí, o sea, cada 9 días. Estamos hablando casi de 3 veces al mes. Sí. Si no tenés una cisterna suficientemente grande, te vas a tener que quedar sin agua. Sí. Entonces ahora, y nosotros estamos hablando de la gente que tiene cómo acumular agua. Exacto. Y la gente que no tiene nada de agua y que tiene que ir a alar los tambos con agua y que los compra a cantidades enormes. Pobre gente, ¿cómo se va a limpiar? ¿Cómo se va a estar lavando las manos cada rato? Si alguien va al baño, hace sus necesidades fisiológicas, ¿con qué agua se lava las manos? Sí. Si no tiene. El problema, digo, eso no pasa ni siquiera en los países africanos. Sí. Y eso lo comprobé cuando estuve recientemente en una cumbre de 176 países, donde había países africanos que mucha gente cree que todos los países africanos son atrasados, son más atrasados que Honduras. Eso era antes. Los países africanos ya superaron con creces a países como el nuestro. Sí. Y fíjate que una de las conclusiones de ese evento, que no lo estaba contando el otro día, el gran problema de esos países era que tenían reelección. Entonces se reelegían y continuaban robando. Eliminaron la reelección y eliminaron la cantidad de años que un presidente se podía quedar, y esos países inmediatamente superaron la crisis de la pobreza. Salvador, escuchamos el otro día, bueno, creo que ayer para ser más exactos, que estaba planteando usted de que para prolongar su estadía en el poder, Juan Orlando Hernández pretende convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, y para que no se lo lleven pues a Estados Unidos, porque allá lo están esperando, le están fabricando un caso en Nueva York. ¿De dónde obtiene esa información Salvador Narrala
si la podemos compartir con el público, las intenciones de Juan Orlando Hernández, que ese es uno de los escenarios que se maneja, convocar a una Asamblea Nacional Constituyente y quedarse por 2 años más, o sea, ampliar su mandato. Mira, yo siempre veo lo que publican en las redes y lo que dicen en los medios. Yo tengo la impresión, y ojalá que solamente sea una impresión, que hay un arreglo en el Congreso de la República para buscar algo que ya quedó evidenciado cuando estuvimos en el diálogo de Naciones Unidas. Sí. En el diálogo de Naciones Unidas buscábamos, para el bien del pueblo hondureño, no para beneficio de nadie en particular, que hubiera segunda vuelta. Sí. Pero el Partido Nacional, con los mequetrefes que lo representaban, algunos de ellos ministros, otros abogados, condicionaban el aprobar la segunda vuelta con que nosotros, los de la oposición, aprobáramos la reelección. ¿Por qué? Porque todos los que han participado en este proceso que le permitió a Hernández llegar a ser presidente de facto, como lo es en este momento, pero no en firme, todos los involucrados, los 16 diputados de diciembre de 2014, que fueron a pedir que se permitiera la reelección, más los que lo aprobaron, más los del Tribunal Electoral, y todas esas personas están condenados con el delito de traición a la patria y necesitan que obligatoriamente se reglamente la reelección. Mientras no se reglamente, ellos son traidores a la patria. Entonces, ellos quieren que se hable y que se reglamente la reelección, pero lo están amarrando de la misma manera que lo amarraron en el diálogo con este señor Garafuli, que le dieron la orden de gran mérito, placa de oro por servicios prestados a Juan Orlando Hernández, no a la patria hondureña. De la misma manera, yo siento que ahorita en el Congreso están queriendo amarrar, por lo que declara la oposición y lo que declara el partido de gobierno. Creo que quieren amarrar que se reglamente la reelección con la segunda vuelta. Y claro, un canje, una especie de canje. ¿Qué es lo que querían? Y yo no acepté con la gente que me representó en el diálogo, porque yo no puedo aceptar la reelección si la reelección es una violación y una traición a la patria. Entonces si ustedes analizan los tweets, si analizan las publicaciones, las declaraciones que dan a la prensa, los de oposición y los del gobierno, lo que andan buscando es las dos cosas, la reelección y la segunda vuelta. Y claro, la reelección significa que haya un plebiscito, que haya una consulta popular. Pero la oposición, por ejemplo, la posición del CNE, el Consejo Nacional Electoral, me parece correcta hasta el momento. Correcto. Con el tema de la reelección. Correcto. O sea, ahí sí. Para mí lo y qué bien que la del Partido Liberal acompañó esto. Correcto, totalmente de acuerdo. 2-1. Muy bien eso está muy bien. El asunto es qué es lo que va a determinar el Congreso. Porque el Congreso es una instancia superior, aunque está formada por 80% de delincuentes y narcos. El Congreso de Honduras son 80% delincuentes ladrones, comenzando por el presidente, que no va a firmar los viernes a la Corte porque tiene medidas sustitutivas para no ir a firmar, pero no, todavía no le ha dado proceso. Pero igual se tira para candidato. Y igual se tira para candidato el otro que nos tiene sin agua en Tegucigalpa. O sea, el asunto es como que si no existiera gente preparada en Honduras, hay que seguir con los mismos ladrones y con los mismos que han tomado malas decisiones en contra del pueblo. ¿Por qué? La pregunta es, ¿por qué? Si nuestro país está lleno de gente preparada. O sea, ¿usted cree, Salvador, que si Juan Orlando Hernández propone eso de la constituyente, lógicamente es para extender su estadía ahí en casa presidencial 2 años más? Y para borrar los pecados. Las constituyentes, como la del 82, borró todos los pecados de la clase política hasta enero del 82. Salvador tiene que disolver el Congreso. Tendría que disolver el Congreso. Problema es que tiene que romper el orden constitucional, porque esto vía consulta no lo puede hacer. Para convocar a una constituyente, tiene que romper el orden constitucional. Tiene que disolver el Congreso. La forma como lo hacen, yo se la preguntaría a un abogado constitucionalista. Sí, porque podrían montar una asamblea paralelo al Congreso para que no haya tanta crisis y quedarse él. El problema es que en el año 81, cuando se hizo la constituyente, se formó con los hondureños más conspicuos, con la gente que más sabía. Hoy, la constituyente la formarían
narcotraficantes. Ese es el problema de Honduras. Entonces, ¿cuál debe ser la posición? Porque todos sabemos en Honduras que la bandera de la constituyente la lleva Libertad y Refundación. Es lo que ha propuesto el presidente Pero ahora la apoya Zelaya. Juan Orlando Hernández. Entonces, el presidente Zelaya debería decir si en un futuro inmediato, por ejemplo, Juan Orlando Hernández dice o habla de una constituyente, Mel debería decirle no en este momento a la constituyente, ¿cree usted? Debería decirle que no, porque prácticamente significaría perdón de los pecados de toda la clase política. Y extender el periodo de Home. Y extender el periodo de él. Entonces, eso no lo deberíamos permitir. Sí. Pero es que el problema de la clase política de Honduras es que buscan el bienestar personal o el bienestar del partido por encima de las necesidades del pueblo. Mientras eso siga ocurriendo en Honduras, que no solamente en Honduras pasa eso, pero en Honduras se nota más, porque el pueblo está más pobre. Mientras eso siga pasando, el pueblo hondureño va a seguir sufriendo. Sí. Pero, por ejemplo, ahorita tienen un negocio para no darle identidad a Honduras. La identidad, el proyecto de la identidad de Honduras, si quieren hablamos de eso después o no sé, es en este momento una mentira. Y ya lo declaró ayer en un foro una persona que tiene por qué saberlo, porque es el que dio la orden, el que manejó el Registro Nacional de las Personas durante los últimos años previos al fraude del 2017, que se llama Anduray, que en nuestro país es una celebridad, pero que está claro que es en realidad una persona que le hace muy mal al pueblo hondureño. Sí. Cada vez que hago así es porque alguna amistad pasa por ahí y me saluda. Sí, no van a pensar que estoy... Está loco. Estoy loco, sí. Viene Fausto Villatoro, entre otros. Es que el fraude de Salvador se va a montar desde el registro. Ya está montado. Sí, ya está montado. Pero ayer escuché que este señor Anduray dijo que no iba a haber identidad. ¿Y por qué no va a haber identidad? Porque ni siquiera adjudicaron el proyecto. ¿Ustedes saben el nombre de la empresa que va a hacer las identidades nuevas? No. Lo único que hemos escuchado es que hubo 100 empresas que participaron. ¿Cuáles empresas? Nadie sabe cuáles. Y hubo participación de empresas. Se la habían aprobado por 50 millones de dólares a una empresa, sí. Pero al final la empresa se retiró porque saben lo que está pasando. Saben que se está montando un fraude y no se van a jugar su prestigio. Es una empresa europea. El prestigio se lo está jugando aquí y el registro de las personas le va a echar la culpa al PNUD. Es correcto. Cada vez que le preguntan a alguien del registro, dice eso está en manos del PNUD. Como que si el PNUD es el responsable. Oracle, algo así se llamaba la empresa. Sí, pero ahora que ya está suficientemente desprestigiada. Sí, pero esa es la empresa que le habían adjudicado los tales 50 millones de dólares. No, Oracle es un servidor que no es al que le adjudican los 50 millones de dólares. Y además no son 50. El proyecto es de 70.9 millones de dólares. 70.9 millones de dólares. O sea, si ahorita se van a robar 25 millones por el asunto, acaban de aprobar para el coronavirus. 25, pues la nueva identidad de dólares. Sí. Cuesta el triple. Sí. El triple cuesta la identidad. Desde 2017 están hablando de la identidad nueva. No la licitaron. No se sabe qué empresas participaron, dicen que hubo una selección, no se sabe quiénes participaron, cómo quedaron 20 empresas y después 9. Al final me dijeron que una francesa, pero yo no manejo el nombre en este momento. Era una empresa francesa, la que iba a manejar el tema de la identidad, Salvador, una empresa francesa, pero que al final deciden no participar mejor. Dijeron que eran 2 empresas las finalistas, una de Dinamarca y otra de Francia, sí. Pero al final aparentemente ninguna de las dos quiere, porque mira todo turbio, por la misma razón que en su momento Unión Europea, que había dicho que iba a ayudar con dinero, finalmente se retiró y solamente está dando como 2 o 3 millones. Y con toda esta situación, ¿cómo podemos estar hablando entonces de ir a un proceso electoral? O a un plebiscito. ¿Cómo vas a ir a un plebiscito si la identidad vieja está claramente no confiable? Y la identidad nueva, el procedimiento como se pretende implementar la nueva identidad no es confiable, pero para nada. No se ha utilizado en ningún país de América. Solamente se ha utilizado en países como Malawi, Nepal, el Yemen, países pequeños que son famosos porque no existe la democracia.
Sí, entonces no reúne todo el mecanismo de seguridad de la tarjeta de identidad, no lo reúne. No, porque, por ejemplo, desde el año pasado están anunciando que va a empezar a enrolar a la gente. Es correcto. En septiembre dijeron que en octubre dijeron que en noviembre dijeron que en diciembre dijeron que por la Navidad mejor en enero, y el último anuncio fue 15 de marzo, que es este próximo domingo. Ok, dicen también que tienen 3.000 personas preparadas para hacer el enrolamiento y que fueron seleccionadas por la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa, a la cual le pagaron 5 millones de lempiras por hacer ese trabajo. Mi pregunta es, ¿cómo se hizo la selección? Y lo más importante, si están preparadas para hacer el enrolamiento, ¿con qué máquinas los prepararon? Y le pueden preguntar a Anduray, y hay un señor que es el dueño del Real de Minas, que se llama Gerardo Martínez. Sí. Gerardo Martínez. Que ese era técnico, que sabe bastante de tecnología. Estuvo acá en el registro. Ok. Sí. Y ahora estaban diciendo, Perdón. Salvador, estaban diciendo que para diciembre de este año íbamos a tener que íbamos a estar identificados todos los hondureños. Y ahora están diciendo que para marzo del próximo. Febrero. Sí, pero o febrero o marzo. Sí, pero es que siempre dicen vamos a comenzar. Entonces piensan empezar este domingo. Yo he visto en redes unas fiestas de los enroladores que preparó la Cámara de Comercio. La pregunta es cómo los preparó. O sea, ¿con qué máquinas los preparó? Porque si van a enrolar con unos kits que entiendo, por lo que he escuchado, que esos kits van a andar en las calles y que son como 3.000. Pero no los tienen, no han llegado. Ajá, pero ¿cómo? No los tienen. O sea, y el censo, o sea... El censo están pidiendo... ¿Lo depuraron o qué? No. ¿Cómo es que va a ser la nueva identificación? El problema es ahí es donde está el fraude, ¿Sí? en el censo. Porque hubo depuración, o sea, para entregar una nueva identidad tuvo que haber depuración del censo. ¿Ya hubo esa depuración? No, esa es el no interrogante. hay depuración, y la depuración... si tienen los cuadernillos de la última elección, donde cada vez que alguna persona iba a votar se encontraba que su bisabuelo muerto y su abuelo muerto votó, en algunos casos alguien iba a votar y se encontraba con que su nombre ya había votado. Bueno, todo ese tipo de cosas no las resolvieron, ni las pretenden resolver. Están haciendo ahora como que si todo el mundo tuviera internet. En Honduras yo tengo internet, ustedes tienen internet, algunas personas que me están viendo tienen internet, pero muchos que me están escuchando no tienen internet. En Honduras el acceso a internet es el peor de Centroamérica. Entonces están pidiendo que la gente haga un preenrolamiento y que se meta al internet. ¿Cuánta gente se puede meter al internet? Del universo de 6 y pico de millones, que también es un dato falso que yo lo reclamé en 2017. En Honduras no hay 6.050.000 personas mayores de 18 años. No hay. Pero en el censo sí los hay. Sí, y aparte de eso, la gran cantidad de hondureños que están en el extranjero, y que se habla que ahí es a donde está el fraude, con los compatriotas que están en el exterior. Porque utilizaron 300.000 identidades. Mira, emitieron para el 2017 300.000 identidades de compatriotas que viven en los Estados Unidos, y con esas identidades votaron. Es correcto. Y también emitieron 400.000 identidades de personas muertas, y esas votaron. Algunas de esas identidades se encontraron en el río Choluteca, por allá por el sur, que iban flotando porque las destruyeron después de haberlas utilizado para votar y para que no quedara una evidencia aquí. Entonces, vuelvo sobre el asunto de este señor Martínez, porque él es un técnico que sabe, y de repente valdría la pena que lo entrevistaran ustedes, porque él era prácticamente el ejecutor del fraude que tramó el autor intelectual, es este Anduray. Fernando Anduray. Exacto, pero el ejecutor, el que entiende el tema, es este Martínez, que por cierto él quiso implementar un sistema similar al que quieren implementar ahora, y solo el 9% de las identidades le funcionaron. O sea que el 91% de lo que intentaron con el proceso que se pretende implementar ahora salió malo. Sí, porque yo me pregunto, o sea, el tema de los muertos, el tema de los extranjeros, por ejemplo, en el tema de los extranjeros decíamos ayer, no quisieron hacer ninguna reforma para que voten los extranjeros. Los hondureños en el extranjero. Exacto, perdón, los hondureños en el extranjero, ¿verdad? No quisieron hacer ninguna reforma. Ahorita hay tecnología, usted lo sabe. Claro, sí, o sea, sí. Los hondureños que viven en Estados Unidos viven en un país del primer mundo que hay tecnología. Entonces, ¿qué costaba contratar una empresa, incluso norteamericana? Si todo se hace transparente, las empresas quieren participar y vender sus servicios. O sea, que votaran a través de su móvil. O
ya que mencionas una empresa en los Estados Unidos, se podría perfectamente contratar una empresa en Estados Unidos, con los dineros que se gasta para el voto en el extranjero, para que se encargue solamente de recoger las votaciones de los hondureños. Pero también se puede hacer a través del móvil. O, como sugerí yo en muchos momentos, y también en ese famoso diálogo de las Naciones Unidas, que se hiciera a través de courier. O sea, a través de un envío que cuesta $10, $15, que es algo que los hondureños dominan perfectamente, porque todos los hondureños envían $20 millones en total al día a Honduras. Y no quisieron. ¿Pero por qué no quieren? No quieren porque si votan los que están en los Estados Unidos... el fraude se acaba. Se acaba el fraude y ellos... Por eso no les interesa. Y ellos pierden. Y ellos quieren, pese a ser una minoría, quieren continuar controlando el gobierno y el dinero de Honduras. Porque los hondureños que viven en el extranjero pueden decidir una elección, Salvador. Que pueden. Si se les da toda esta facilidad, lógicamente, un domingo no quieren ir, muchos están trabajando. ¿Sabes dónde pusieron el centro de votación en Miami? Eso le iba a decir, los centros de votación no hacen en todos lados, no es accesible. Lo pusieron al lado de un lugar de policía de Estados Unidos, para que el hondureño no se acercara. ¿Cómo va a ir el hondureño ahí? Entonces, le limitan. ¿Por qué? Porque saben que el hondureño en el exterior, más en los que viven en Estados Unidos, deciden una elección. Entonces acá no les conviene. ¿Sabes cuántos hondureños viven en Estados Unidos hoy? Por lo menos 1.200.000. Sí. De los cuales, supongamos que la mitad son mayores de edad. De esa mitad, supongamos que la otra mitad vota y otra mitad no vota. ¿Sabes? O sea, estamos hablando de 300.000 votos. Exactamente. Que deciden una elección. ¿Sabes cuánta gente votó en 2017? 2.500 personas. Sí, el voto en el extranjero es muy pobre. Muy pobre. Y dejaron esto, igual lo dejaron. O sea, porque se fueron a Hawái a pasear, suponiendo que en Hawái había hondureños. O sea, son malintencionados. Entonces, las personas malintencionadas que diseñaron eso, de dónde poner los centros de votación, que solo los tienen en 7 ciudades, y que además mandaron a empadronar a lugares como Hawái, deben ser encarcelados por ladrones y malintencionados. Salvador, pero ¿cómo se puede ir a un proceso electoral con estas reglas? Las mismas reglas del juego. Comparte Salvador Narrala cuando José Manuel Zelaya Rosales dice el 90% de las reformas electorales ya están hechas. Falso. ¿Pero cuáles? Si faltan los más importantes. O comparte esto, Salvador, de que ha dicho José Manuel Zelaya. Claro que no, lo que pasa es que él no estuvo en el diálogo de Naciones Unidas. En el diálogo de Naciones Unidas estuvimos 10 meses. Yo estuve con mis representantes ahí y se habló de la segunda vuelta. Se habló del voto hondureño en el exterior y las formas de cómo hacerlo. Se habló del acta electrónica, que no existe el acta electrónica. No existe. El acta electrónica es que desde las 19.000 mesas se tiene que transmitir un acta electrónica directamente, sin necesidad de esperar a que se reúnan y la escriban y le dicten y la digitalización y todo ese montón de cosas. O que la cambien en el camino. Y se habló de la ciudadanización de las mesas, para que no esté controlada por una minoría, porque con todo respeto les digo, hoy los 3 representantes en los organismos electorales no representan más que al 30% de la población hondureña. Y eso lo dicen las encuestas, incluso las encuestas del Partido Nacional, como Paradigma y todas esas que antes Paradigma quedaba aquí, originalmente antes de que la comprara Juan Orlando Hernández o la gente que trabaja con él. Para el 2013 Paradigma era por aquí. Yo tenía amigas que trabajaban para Paradigma y me mostraban las encuestas que hacían. Es que eso es lo que me llama la atención. O sea, en este momento se están creando supuestamente o se están haciendo reformas a la ley electoral. Por ejemplo, el voto en el exterior. Nosotros hemos escuchado al diputado Segura, que está en esa comisión, y dice el voto en el exterior va a ser lo mismo, está lo mismo. Entonces nosotros decimos que el voto en el extranjero es importante. ¿Sabes lo que me han ofrecido? ¿Por qué no quisieron tocar este tema? Porque sabe que les afecta. Mira, para que sepa la clase política, hay un movimiento en los Estados Unidos que si no los dejan votar esta vez, van a intentar que el dinero que mandan no lo van a mandar a través del banco hondureño, sino que lo van a mandar a través de bancos salvadoreños o nicaragüenses. Ojo a eso, porque son $20 millones. Es que, desgraciadamente, los medios de comunicación en su mayoría no entienden el tema. La economía hondureña, cuando se habla de que la economía hondureña crece un 2.7%, creo que el año pasado creció un 2.7%. Ese 2.7%, en la remesa, el 1.7%
o sea, la mayor cantidad de ese crecimiento es por las remesas que entran diariamente. Si esa es la ventaja que tiene Honduras y la ventaja que tienen los que tienen tiendas y los que tienen fábricas, que Honduras vive de las remesas. Entonces, Honduras siempre va a tener un buen comercio, siempre se van a vender comida y cosas, y siempre va a ser un buen lugar para instalar tiendas y fábricas. ¿Por qué? Porque entran 20 millones de dólares diarios. Se dinamiza la economía. Y alguien dirá, bueno, 20 millones diarios, multipliquémoslo por 365, entonces son 7.300 millones. Entonces va a decir, Narral está mintiendo, porque oficialmente solo son 5.700. Lo que pasa que esos 5.700 que son oficiales son los de las remesadoras de los bancos, la Western Union, el MoneyGram y todos esos que son conocidos. Pero yo conozco centenares de hondureños que se dedican a traer pisto también extraoficialmente, y con eso, de los 5.700, la cantidad llega a 7.300, aproximadamente 20 millones de dólares diarios. O sea, a Honduras le entran desde los Estados Unidos y España, principalmente, al día, la cantidad de 500 millones de lempiras, que son los que mantienen nuestra economía. Entonces, o sea, prácticamente no se está reformando nada. No, nada. ¿Cuál va a ser el resultado, Salvador? El mismo. El mismo. El resultado va a ser otro fraude. Pues sí, el mismo fraude que te hicieron a ti, eso va a ser lo mismo. Entonces, ¿para qué ir a elecciones así? Por eso, ¿son elecciones de mentira o no? Aquí lo que hace falta es que lean la Constitución, que los militares lean la Constitución. Ahora hay una nueva... Ahora ya desapareció, ya sacaron al Ponce Fonseca. Ahora hay otro. Sí. Que tiene un aire contigo. Es lo mismo. ¿Ah? Es lo mismo. Pero que tal vez... Pero fíjate que los anteriores no habían leído la Constitución. Cometieron el pecado de traidor a la patria por no cumplir con la Constitución, porque no tienen idea de la Constitución. El de la alternabilidad en el poder, esa misión no la han cumplido. No le entienden, o probablemente no saben lo que es alternabilidad en el poder. Entonces hay que decirle a esta camada de militares que en este momento dirige las Fuerzas Armadas y que custodiará los votos si acaso hay elecciones, que lean la Constitución para saber cuál es el pecado que están cometiendo. Porque independientemente de que ahora sean juzgados, más temprano que tarde van a ser juzgados y van a perder todos sus bienes. Pero ¿qué plan tienen los líderes de oposición? Porque la gente lógicamente tiene que confiar o confía o genera esperanza en los líderes de oposición que dicen, se irán a poner de acuerdo para ver si frenan esta intentona de otro fraude, porque si se va al proceso electoral con las mismas reglas del juego, los mismos resultados. Mientras haya políticos que se presten para componendas a cambio de posiciones en el Congreso, a cambio de posiciones en la Corte o cosas por el estilo, el problema no se va a resolver. Honduras necesita una nueva raza de clase política interesada en resolver los problemas del pueblo, no una clase política que se reparta puestos. Mientras continúen repartiéndose puestos, el problema no se va a resolver. Entonces vamos a tener lo mismo en el 2021. Sí. Entonces va a ganar el Partido Nacional, ¿o Salvador? No va a ganar, se la va a volver a robar, porque en la elección pasada no ganó, sacó 700,000 votos. Bueno, entonces la volverá a robar. Utilizó 700,000 de los 400,000 muertos, más los 300,000 que viven en Estados Unidos, y con eso infló a 1.400.000. Salvador, pero a mí me asalta una duda. Cuando Salvador dice que Juan Orlando Hernández va a convocar a una Asamblea Nacional Constituyente, yo interpreto que no van a haber elecciones. Exacto. Y estamos hablando de elecciones. Claro, y está dando todo. O sea, ensuciaron el proceso electoral el proceso de la tarjeta para no emitir una nueva tarjeta de identidad. El coronavirus le ayuda bastante. Está armando todo para que haya una necesidad de extender el periodo, y van a ir a una consulta popular con las cosas que le interesen a los que están en el Congreso, que, reitero, no representan al pueblo. Porque el día que el Congreso represente al pueblo, ese día Honduras va a salir del hoyo. ¿Se queda 2 años más entonces? No sé si se va a quedar dos años esa más. es la intención. Pero si leen la Constitución es clara sobre quiénes deben hacer que se respete la Constitución. Son los militares. Ajá, pero si se le exige ir a elecciones, pero con las mismas reglas del juego, o sea, aquí al Partido Nacional, usted dice nuevamente se las van a robar. Sí. ¿Va a participar? Entonces prácticamente Salvador? casi no tenemos esperanza. ¿Y Salvador va a participar así? Yo ni partido tengo. No, pero lo van a inscribir al partido. No estoy tan seguro que Juan Orlando Hernández decida eso. No, pero si lo inscriben, Salvador va a participar en las elecciones con esta regla. Si se inscribe el partido va
a participar con su gente. Pero no, pero obviamente que con el liderazgo de Salvador. No necesariamente. La imagen de Salvador sería el candidato. No, claro, no necesariamente. Pero usted dice que no hay condiciones para participar. No. Entonces, aunque le den el partido, pensaría si participa pero o no. Por lo menos tendríamos la plataforma que nos robó Juan Orlando Hernández. Es que recordemos que Juan Orlando Hernández nos robó en mayo de 2017 el Partido Anticorrupción y se lo entregó al artífice intelectual de la banda Los Cachiros. Salvador, entonces si no hay... Tú te ríes, pero está mencionado. Salvador. Este señor está mencionado en los 60 de la lista del juicio de Nueva York. O sea, no me estoy inventando nada. No, pero todavía no lo han... Está mencionado como co-conspirador, igual que Juan Hernández. El esposo de... Claro que sí, el esposo de su amiga. No, Salvador, entonces si no hay verdaderas reformas, que estamos hablando de segunda vuelta, hablemos de voto electrónico, ciudadanización de las mesas, que eso no va a ¿para haber. qué ir a un proceso electoral? ¿O hay que ir a un proceso electoral? Es que no se puede ir porque si vas en las mismas condiciones, pues nuevamente vas a sufrir un fraude. Lo que entonces, tiene ¿de qué depende para frenar esto, pues? Los militares. Los militares ¿Y son ustedes, lo que los dice la líderes de Constitución. oposición? Es que de nada te sirve porque los líderes de oposición, digamos, líderes de oposición, ¿quiénes son los líderes de oposición? Usted. Ok. Luis Zelaya. Mel Zelaya. Ok. ¿Qué representación tienen dentro del Congreso? No, sí tienen. O sea, usted no tiene. Yo tengo amigos ahí, 3 o 4 que están en el PIN. No, usted no tiene, pero sí, 3 o 4 como pero Mel sí tiene una bancada fuerte. Entonces ellos, por eso yo le decía a Mel Zelaya cuando él decidió solamente reclamar por mi presidencia y no por la elección de diputados, yo reclamé por toda la elección. Yo dije que hubo fraude para diputados, para alcaldes y para presidente. Él solamente reclamó para presidente. Yo le dije, no vayan a esa juramentación del 27 de enero del año 2018, porque ustedes van a hacer cogobierno y están aceptando que es el presidente. Entonces, dejan de ser oposición. Porque no podemos confiar en los militares, Salvador. No sé, no dicen que los de ahora son buenos, pues. No, es lo mismo. Es lo mismo. Sí, ya están también pusteados. No miró, por ejemplo, hoy que tiene que andar haciendo un militar, un jefe del Estado Mayor en el tema del coronavirus. Y no lo miró en la conferencia de la mañana con Juan Orlando. Sinceramente, no. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo se puede... No miro esas conferencias porque no me gusta escuchar mentiras. Tener esperanza en los militares si hasta hoy no han cumplido? Bueno, pues se van a sumar a Ponce y al otro, a todos los que... Álvarez fue primero, que era el jefe del Estado, después Ponce, todos los que han sido jefes del Estado Mayor conjunto son traidores a la patria mientras no hagan cumplir lo que dicta la Constitución. Y si no, entonces pues olvidémonos de la Constitución. Quiere decir que la Constitución no valía nada, ¿no? Porque es la ley madre y solo tipifica un delito, y es el que cometieron los diputados que promovieron la reelección y todos los que no hicieron lo que tenían que hacer de acuerdo a los artículos, y en ellos están todos los jefes militares, y por eso los que están debajo de ellos, por aceptar que eso siga ocurriendo, son también culpables. Entonces, o sea, prácticamente estamos sin esperanza los hondureños. En este momento sí. Nuestra esperanza es que los militares lean la Constitución. Habrá que ver si saben leer. Y habrá que ver si se quieren meter también a este asunto, porque tal vez tienen mucho miedo, o tal vez ya recibieron mucho billete. Entonces usted no confía que, por ejemplo, hay un nuevo CNE, un nuevo Consejo Nacional ¿De Electoral. qué sirve? Un nuevo Registro Nacional de las Personas. Son avances, son pequeños avances que te permiten, el otro día, por ejemplo, que Rixi y Ana Paola votaron a favor de lo que corresponde. Pero son pequeñas ganancias que no te sirven para nada, porque al final ellos no deciden. Viene el Congreso, se reúne, dice lo que dijeron, esto no vale, y nosotros apoyamos. O se van a Gracias o a Choluteca o cualquier otro lugar y lo hacen con levantada de mano y votan lo que dice el CNE. Además, no hay que olvidar que en los próximos días Rixi, como presidenta del Consejo Nacional Electoral, ya no va a ser, va a ser reemplazada. Un año le dura, ¿eh? Duran un año. Sí. Y para la fecha de las elecciones va a estar el Partido Nacional mandando el Consejo Nacional Electoral. Claro, lo cual yo lo reclamé en su momento, porque y al otro, al que quitaron, al que nos robó las 2 elecciones de 2013 y 2017, que es David Matamoros, está en Conatel. Por ejemplo, la nueva identidad. La transmisión de datos es por ahí. Sí, y el código QR de la identidad, que es otra cosa que están robando. Según estos muchachos del Consejo Nacional Electoral, dice que la identidad va a tener un código QR. El código QR no tiene ninguna seguridad y es un sistema telefónico, y todo lo que tiene que ver con teléfonos pasa por David Matamoros. Claro. Y David Matamoros está en Conatel. O sea, todo esto está armado
para que esto se quede sécula seculorum. Ahora, si el país estuviera bien, si tuviera agua, luz, si el pueblo estuviera empleado, ofrecieron 600.000 empleos en el 2014, llegaron a 15.000 en 2018. Y ahorita volvieron a ofrecer 600.000 empleos y creo que llevan 5.000. Por favor, o sea, mienten, pero como infortunadamente poca gente regresa a ver lo que ofrecieron, si acaso lo cumplieron, entonces la gente cree que son buenos. Y bueno, como los militares no saben leer la Constitución, como dice Salvador Narrala, yo no sé ¿por qué no va Mel, Luis Zelaya y Salvador al Estado Mayor y le dicen a Tito Livio, aquí está su misión, mire, cúmplala? Yo fui donde Álvarez, el anterior a Ponce, fui con la abogada María Álvarez Urbina. Exacto, que me acuerdo porque estaba enfermo de los dientes ese día, y fuimos y le llevamos y le mostramos, esto es lo que usted está violando, mire. Y se la mostramos ahí. Y se lo mostramos al Estado Mayor Conjunto, a todos los jefes de las diferentes fuerzas. ¿Y qué respondieron? Nada, que lo iban a estudiar. Si ellos no son autónomos, las Fuerzas Armadas de Honduras. Iban a estudiar. Las Fuerzas Armadas de Honduras dependen del visto que les quiera dar Juan Hernández, pues, ¿no? Sí. Si no les da dinero. Pero, o sea, no son verdaderamente patriotas. Yo si tuviera que recomendar a alguien, yo le diría, mira, si pensás estudiar paramilitar, olvídate, porque vas a tener superiores que han violado la Constitución. Pero lo que yo le digo es, o sea, usted nos dice, prácticamente estamos sin esperanza. ¿Y por qué no son capaces entonces ustedes, los líderes de oposición, de ponerse de acuerdo para generarnos esa esperanza? O necesitamos, quizás, usted, como dice, no tengo representante en el Congreso y está bien, entonces no tiene, esa fuerza coercitiva que puede, pues, ahí estar en el Congreso luchando. Pero entonces, ¿qué necesitaríamos? Nuevos liderazgos políticos que sean más sinceros, más honestos, digamos, en el Partido Libertad y Refundación, en el Partido Liberal, y que se despojen de intereses particulares para hacerle frente a esto que nos amenaza de continuar, no solamente, bueno, lo peor sería el Juan Orlandismo, y también el Partido Nacional que continuar en el poder. O sea, hay cosas que desde las trincheras del periodismo se tienen que cuestionar. O sea, el periodismo tiene que decir, señores, el presidente ya lleva más de 2 años ilegalmente. Por ejemplo, exigirle al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rolando Orquesta, él no ha resuelto los amparos y las impugnaciones que se presentaron. Desde que el 2014 fueron los 16 diputados, se presentó impugnación, se presentó amparo. Después, cuando se inscribió a Hernández, se presentó amparo, impugnación, etcétera, todos esos documentos, no resolvió ninguno. Entonces él, según la ley, él tendría que demorarse 1 semana en resolver eso y no lo ha hecho. Entonces el periodismo debería decirle, oiga, señor, usted no, la crisis la tiene producida usted, porque usted tiene que decir si es legal o no es legal lo de Juan Hernández, pero no lo dice. Entonces el periodismo, el cuarto poder, que era antes el cuarto poder, tiene que exigirle a la Corte Suprema que se pronuncie sobre las impugnaciones, primero, porque ¿qué sacamos nosotros? Conseguir impugnando. Bueno, yo me acuerdo que cuando en las elecciones de 2017 dijeron, bueno, si tienen algún problema reclamen, impugnamos, y nadie nos contesta las impugnaciones. ¿Por qué? Porque no existe el Estado de Derecho. El Poder Judicial en Honduras... Es que todo va para la Corte, y la Corte, ¿quién la maneja? Juan Orlando Hernández. El que preside el Consejo Nacional Electoral, el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad. Ahí está Chinchilla, ahí está el presidente del Congreso, ahí está el presidente de la Corte, pero del titular del Ejecutivo. Pero por eso le pregunto a Salvador, o sea, entonces, ¿qué está pasando? Porque no nos podemos quedar así sin esperanza. Entonces, necesitamos nuevo liderazgo comprometidos. No es un nuevo liderazgo, porque si Mel no quiere, si Luis Zelaya no quiere, si Carlos Flores, que maneja una parte del Partido Liberal, usted lo sabe, no quiere y prefieren hacerle comparsa al Partido Nacional, entonces, ¿qué necesitamos? El pueblo está jodido, porque toda esa clase política que tú estás mencionando está legislando y actuando para el beneficio de ellos, que son aproximadamente 0,5% de toda la población. O sea, deben ser 50.000 personas que se encuentran muy bien, y el resto de 9 millones de hondureños se encuentran muy mal y van a seguir muy mal. Entonces necesitamos cambiar esos liderazgos. Eso, claro, toda esa gente tiene que ir para afuera. ¿Y la salida de Salvador será una nueva alianza? ¿Otra alianza política? ¿Para qué? Mira, si hay segunda vuelta, yo no ocupo alianza. Ajá. Si hay segunda vuelta, ¿para qué quiero alianza?
Si todas las encuestas estoy primero, a pesar de que no tengo partido político. Pero dices que no vas a participar. Es que no estamos hablando de si voy o no a participar. O sea, primero resolvamos el problema del país, porque si yo participo con las mismas condiciones actuales, estoy condenado a que me vuelvan a hacer un nuevo fraude. Es lo que yo reafirmo o repregunto, lo que dice Lidier. Entonces, ¿qué hacemos para poder cambiar este sistema y cómo revertirlo y que no se repita un fraude y que las elecciones sean transparentes? Exigirle a las Fuerzas Armadas de Honduras que hagan valer la Constitución. Si no las hacen valer los de las Fuerzas Armadas, ¿para qué gastamos dinero en Fuerzas Armadas? Pero si están al servicio de Juan Orlando Hernández, porque están politizados. Entonces hay que señalarlos como violadores y traidores a la patria. Aquí todos los días se los decimos. Bueno, y no escuchan. Entonces aquí el culpable es las Fuerzas Armadas de Honduras, porque le hacen el juego a la clase política corrupta. En un Congreso donde 8 de cada 10, si no son ladrones, son narcotraficantes. Porque la segunda vuelta es difícil que se apruebe. ¿Por qué? No hay voluntad por el Partido Nacional. Política, pero te pregunto, y te pregunto a ti, ¿se ocupa la segunda vuelta en Honduras? Sí. Sí, se ocupa. Se ocupa como la tienen en varios países del mundo. Para que no salgan presidentes débiles, salga un presidente fortalecido. Entonces tiene que haber una fuerza periodística, un cuarto poder que vaya y reclame todos los días y diga, señores, aquí se tiene que cumplir la Constitución, aquí se ocupa la segunda vuelta. ¿Y cuál fuerza periodística? ¿Y cuál? Si el control mediático lo tiene Jo. Lo sé. Y no luchan, Salvador, ni lo porque sé, y por haya eso libertad yo de expresión. Por eso yo cada vez que publico tengo 200,000 personas. Yo tengo más audiencia que cualquier foro y que cualquier noticiero. No sé cuánto tienen ustedes. Pero cada publicación que hago de la realidad de Honduras en Salvador Presidente en Facebook o @salvapresidente en Twitter, llego a 200,000 personas, que hoy en día llegar a 200,000 personas es una enormidad. ¿Por qué? Porque los medios tradicionales ya no tienen poder porque perdieron eso de que eran el cuarto poder. Óigame, no luchan ni porque se despenalicen los delitos contra el honor. Usted ha visto que no hay un periodista que luche, que exija eso, que debería ser una bandera de lucha de todos los periodistas, de los foros. Y ojo, que ya les viene eso ahorita, porque creo que en mayo se cumplen los 6 meses que le dieron de... En mayo, la vacatio ley. Vacatio legis. Le ponen unos nombres... Las vacaciones de la ley. Las vacaciones de la ley, ¿verdad? Así les tiran unos nombres raros para cerrarles el pico. En mayo les van a meter el código penal y con eso van a fregar a la prensa, a los medios de comunicación, a todos los medios de comunicación y a los empresarios, que van a ser los principales... No, pero eso ya lo quitaron. A los dueños de los medios ya se lo quitaron, y el tema de los militares. Pero al momento de redactarle, publicarlo, se la vuelven a meter. Pero el único fregado son los periodistas. Y los periodistas no luchan la cadena de mando para que se despenalice eso. Entonces, mucho menos que van a pedir una segunda vuelta. Por eso, pero tú me estás preguntando cuáles son los problemas. O sea, en los países por eso existe el periodismo. No, por eso le digo, pero aquí... Tiene que ser combativo. No, nosotros lo hacemos. Sí. Nosotros lo hacemos. Aquí denunciamos, Salvador. Yo lo sé, y por eso... Pero tampoco se insurrecta, por ejemplo, el Congreso junto con el Partido Liberal y Libre, la oposición, para exigir una segunda vuelta, por ejemplo. Oposición. La oposición del Congreso no es oposición, es una... con todo respeto te lo digo, porque dentro del Congreso hay personas que respeto mucho. El otro día Harry Dixon levantó la mano y para proponer algo que era necesario, y el presidente del Congreso le dijo que no. Interpelar al fiscal. Para que fuera interpelado Chinchilla, porque Chinchilla no ha cumplido con su labor. Y yo le contesté el otro día a doña Lisa Kubitsky, la ex embajadora, que puso que felicitaba a Chinchilla. Le contesté, este señor no ha contestado las impugnaciones que se hizo por el fraude electoral del 2017. Entonces no puede ustedes venirlo a felicitar. Felicítenlo para ustedes, porque les sirve a los intereses de ustedes, pero no a los intereses del pueblo hondureño. No ha investigado a Juan Orlando. ¿El gran paro? ¿Qué pasó? El paro no se dio porque la oposición en Honduras no es la oposición que la gente cree que es oposición. Pero yo no descarto que en cualquier momento esto se va a ir complicando. Pero es que no solo se daba tampoco el paro, no solo le podía dar. Que nosotros si los lo dijimos acá. No se incorporaban, sí, nosotros lo dijimos acá, que no dependía de ustedes, los líderes políticos, sino que también se necesitaba el involucramiento. Porque estaba la voluntad de los políticos, pero la voluntad de los son fundamentales. Sí, un paro nacional es con transportistas, con empresarios, con toda la gente. Ni siquiera es haciendo una marcha por las calles, que sí se ocupa que alguna gente vaya a las calles, pero fundamentalmente es paralizar
de repente el coronavirus tiene más efecto, que ojalá que no, ¿verdad? Pero tal vez el coronavirus tiene más fuerza para poder hacer un paro nacional, ¿no? No, el la gente va a estar coronavirus tiene más fuerza que la oposición ahora. El coronavirus tiene más fuerza que la oposición. Por lo menos mediáticamente, ¿verdad? Sí, porque claro. realmente el campeón debería ser el dengue, pero le estamos dando el primer lugar al coronavirus. Pero el coronajo se impone más. Porque no hay militares que cumplan con su deber. Por eso Hernández continúa. Aunque en Estados Unidos lo declaren, mientras Honduras no tenga militares decentes que respeten la Constitución y la ley constitutiva de las Fuerzas Armadas, Honduras va a seguir postrado. Y tampoco hay oposición. Es que la oposición no te sirve porque la oposición que se llama oposición no es oposición. Si hace arreglo bajo para mantener su estatus, para mantener puestos en el RNP, en el CNE, en el TJE, en empleados del Congreso, que a propósito, para la concentración del señor del Congreso el otro día, se llevó medio Congreso para Choluteca, pagándole la hora extra del sábado y domingo, dormida en Choluteca, otros servicios, etcétera, etcétera. No puede ser, hombre, con pisto del pobre pueblo. ¿Por qué hacen eso? Aceptar esos cargos a Juan Orlando Hernández en el CNA, en el Tribunal de Justicia Electoral. Sí, en el CNE lo oxigena a Juan Orlando Hernández. Claro. Que la oposición participe. Obvio. Yo por lo menos puedo decir que en el año 2014, cuando recién entramos con el Partido Anticorrupción, Juan Orlando Hernández me ofreció a mí, a Fátima Mena y a Luis Redondo que los diputados del PAC lo acompañaran en la Junta Directiva del Congreso en 2014, su primer periodo, el único de los dos periodos que se puede llamar constitucional, aunque me había robado las elecciones. Y yo no acepté que nombraran a ningún diputado porque no queríamos ensuciarnos, porque ya teníamos antecedentes de lo que este hombre podía hacer en la presidencia de la República y en el propio Congreso. Pues eso es lo que hace la oposición. El PAC fue de oposición. Eso hasta un momento, ¿va? Porque después hubo que se... Bueno, después ya los empezaron a voltear, algunos se los llevaron al Partido Nacional, los fueron convenciendo porque poderoso caballero es don dinero. Sí, algunos se dieron vuelta. Y gracias a algunos del PAC se pudo elegir la Corte Suprema de Justicia también. Yo estuve presente. Hasta me mandaron a uno. Cuando estaban en la votación me mandaron a uno para que me distrajera. Y no quiero dar el nombre porque ustedes lo conocen. Pero ustedes, no, hombre. ¿Un qué? ¿Fue ya no diputado? Ya no es diputado, por cierto. No, ahora es algo mejor. ¿Es candidato, no? Bueno, Salvador, son las 3 de la tarde con 30 minutos. Vamos a ir a la segunda pausa comercial. Nos habían dicho don Tony García que venía también a estampar su firma. Por supuesto, yo apoyo la causa que ustedes tienen para esta iniciativa, claro. Para que nos firme. No solo es por David, sino que por el tema de la libertad de expresión, que lastimosamente los delitos lo decimos acá, lo dice Salvador Narral, o sea, lo que se llamaba antes cuarto poder. Dice Salvador, debería de luchar, por ejemplo, para un tema de la segunda vuelta que nos interesa a todos los hondureños. Ajá, pero no se lucha ni siquiera para la despenalización de los delitos contra el honor. Prefieren tener la cabeza agachada ante el dictador que luchar. Entonces, mucho menos por el tema de la segunda vuelta. Porque el honor, eso es lo que se perdió en Honduras. Antes en Honduras el honor valía. En Honduras se perdió el honor. Entonces, delitos contra el honor. ¿Y qué es el honor? Te dicen. ¿Quién es mandale a la casa un juego de muebles para disimular, porque ahora está jodido mandar billete, o mandale una beca para los hijos para que deje. Y le voy a decir algo, esto no perjudica el tema de la libertad de expresión, no es exclusivo de nosotros los periodistas o los comunicadores sociales. Usted ha sido, pues ha estado en la televisión, pero es un generador de opinión pública. Usted emite comentarios, usted podría ser víctima, por ejemplo, de una querella. Incluso en las redes sociales. Sí, exactamente. Pero dime, todas las cosas que estamos diciendo. Cuando yo te hablo de que el narcotráfico es manejado desde la presidencia de la República, eso no lo digo yo, eso te lo está diciendo pero por eso podría ser querellado. Lo sé. Y, o sea, limitar, informarle al pueblo sobre eso. Sí. Entonces, por eso cuando es que tenemos... Juan el bandido.
¿Ah? No, eso lo dije una sola vez, Juancito el bandido, y fue demasiado cariñoso y mucha gente me criticó porque me dijeron que era tratar con demasiado cariño a una persona que no merece ese tipo de... ¿Y ahora cómo le dice Salvador a Juan Orlando? El nombre completo, Salvador. Salvador, todo mi nombre. Sí. Salvador Alejandro César, ¿verdad? Sí, César. ¿Vale? Y yo le dije Y aquí ayer, los apellidos. tiene 3 nombres, Salvador, no me creí. Sí, yo tengo 3 nombres. Yo le dije ayer. Narrala, ¿qué es? Narrala es el apellido Ajá. de mi padre y Salum es Ajá. el apellido de mi madre. Y aquí dice edad. No, sexo. Ah, no, sexo. Sí. Uy. No. Y la entidad, ¿no? Sí. Entidad, digo yo, para Entidad, que... dicen en el pueblo. Para bromear. Tegucigalpa. Oíme, fíjate que cuando nosotros llenamos las firmas, solo pusimos en la dirección de mucha gente Tegucigalpa. Esas son parte de las 11.000 que nos devolvieron porque había que poner el barrio y todos los demás. O sea, y si yo, por ejemplo, solo ponía Salvador Narrala y no ponía los otros nombres y el otro apellido, también había que completarle todos los nombres. Sí, Y si por eso, ¿verdad? sí, para que sepa la gente, digamos que la cosa es complicada. ¿Cuál es este? Sí. Sí, sí. El índice de derecho. Yo pensé- En los partidos, en los dos, ¿va? los dos índices. Ahora lo voy a mostrar aquí en cámara para que miren, ¿ven? Ahí está. Pues estoy quemando gente que tal vez firmó y no quería No, que... así no, que no, vienen. Esa es la fregada. Bueno, pues ya terminó la entrevista, ¿ah? Vamos a ir a la pausa. Tenemos todavía media Seguimos hora. platicando. Bueno, pues sabemos. Y lo que decíamos al inicio, cuando llegó usted aquí al programa, a la cabina de Radio Globo, surgen nuevos señalamientos en contra de Juan Orlando Hernández en el involucramiento con el narcotráfico. O sea, esta es otra persona que capturaron, no es que aquí en Honduras la capturaron y la entregaron a las autoridades estadounidenses, no. Él se confió, se fue para Estados Unidos y allá lo capturaron. Entonces, esto es un nuevo narcotraficante que supuestamente, según el comunicado de la Fiscalía de Nueva York, del fiscal de Nueva York, este narcotraficante tenía vínculos con Juan Orlando Hernández. Sí, lo que... Fuentes. Mira, yo sinceramente no quiero ahondar en este tema porque o sea, ya está claro, ya quien investigó mucho más de lo que nosotros podamos decir es el juzgado de Nueva York. Ya saben que él es el líder de la banda. Lo único que los detiene es que él tiene la inmunidad por ser presidente de la República y por eso pretende seguir en... Pero usted cree que una vez si Juan Orlando Hernández logramos los hondureños que salga del poder de casa presidencial, ¿usted cree que lo llamen las justicia norteamericana? Claro, sí, porque ya está incoado un proceso en el cual él fue mencionado 140 veces, creo, en el juicio durante todo el juicio del hermano. Además que el hermano, o sea, el hermano podrá tener mucho aguante, pero el hermano sabe que él tiene algo de culpabilidad, pero el jefe mayor es Juan Orlando Hernández, o sea, no es Tony Hernández. Y esto hace que José aferre más ahí a la silla presidencial. Claro, sí, él no hay ninguna cacha para él estar ahí en la presidencial, lo que pasa es que es la única... Lo que se blinda. O sea, lo que lo mantiene blinda. en libertad es el poder. El poder. Entonces, ahora, ¿hasta cuándo va a estar ahí? Y el otro condenado, porque al otro le han dicho, pues, en el momento que el hermanito diga que realmente él lo que hacía era seguir las instrucciones de su hermano mayor, que es la realidad. Porque esto no es una cosa que nació ayer, esto nació de acuerdo a las informaciones que hemos podido atar cabos y todo, lo que escuchamos de personas que estuvieron en la milicia, que estuvieron en la policía. Esto empezó en 2004. Sí. Y la idea de llevarlo a él al poder es algo similar a lo que pretendieron en Colombia con Juan Pablo Escobar y no lo consiguieron. Pero en Honduras sí lo consiguieron. Y la razón por la cual fue a través de Honduras y no por Nicaragua ni por Guatemala fue porque el lugar donde era más fácil comprar a la policía y a las Fuerzas Armadas y a los políticos es Honduras. O sea que además somos baratos. Y originalmente la droga estaba pasando por República Dominicana y costaba más cara. Hasta el 2006 la droga pasaba de Colombia, Venezuela, hacia República Dominicana y de ahí hacia los Estados Unidos. A partir de 2006, las trazas de la droga empiezan a pasar por Honduras porque el político, el militar, el policía hondureños son más baratos que los de otras nacionalidades. ¿Somos narcogobierno? Totalmente. No narcoestado, narcogobierno. Narcogobierno, porque esto no es un estado. O sea, pero sinceramente, yo le quiero decir a la gente, o sea, yo no soy pesimista, todo lo contrario, soy optimista.
Y yo les digo, ¿cuál es la manera de salir de esto? Quien tiene la llave para sacar a Honduras de esto son los militares. ¿Cuántos miles de millones se gastan en los militares? Eso se llevan casi todo el presupuesto. No. Secretaría de Seguridad y los militares. Bueno, entonces a esta gente cuando la veas en la calle, mucha gente tiene parientes que son militares. Tiene que crear conciencia. Las madres de los militares, las madres de los militares tienen los hermanos. O sea, Honduras va a continuar en manos del narcotráfico mientras los militares no asuman la función para la cual fueron creados. ¿No sería bueno volver a la protesta pública para exigirle eso a los militares, ya que no escuchan a los políticos? Podría ser que en las próximas reclamaciones no solamente fuera el fuera-jo, sino que llamado a los militares. Porque el fuera-jo como que ya murió. O sea, la gente en las calles, de nuevo, Salvador, tomarse las calles y salir a exigir que se respete la Constitución de la República y presionar a los militares. O sea, pero a los militares se les puede presionar no solamente yendo ahí, si de repente se pone de acuerdo toda la gente para que se haga a través de las redes y en llamados. Por ejemplo, cuando alguien pone un tema en un foro, en vez de contestar la pregunta que hacen en el foro, decir, señores, mire, no me interesa su pregunta, lo que me interesa es que los militares hagan lo que tienen que hacer de acuerdo a la Constitución. Ellos tienen monitoreos, pero a ellos no les preocupa. Lo que les preocupa es un pueblo convulsionado en las calles. Obviamente, y es lo que le preocupa también al que maneja Honduras, que es Estados Unidos. Por eso yo le pregunto a Salvador, ¿la gente debe volver a las calles, salir a protestar? Sí, y yo les quiero decir que lo más bonito, o sea, lo mejor de todo esto es que Honduras tiene cómo salir del hoyo. O sea, Honduras es un país rico. Honduras tiene un clima espectacular, tan espectacular que el coronavirus no le va a pegar porque en Honduras no hace frío. Y está todo por hacerse, pues. Y está todo por hacerse. Sí. Y países como por ejemplo China y Corea, por ejemplo Corea hace 60 años o 50 años era más atrasado que Honduras. Es más pequeño que Honduras, la República de Corea, que hacen un montón de marcas famosas y son un país rico, con una ciudad de 9 millones de habitantes por arriba y otra ciudad por debajo, en subterráneo, espectacular en todo. Y antes eran pobres. Entonces, claro, en el momento que se saca a los gobernantes ladrones y lo que el país produce se empieza a utilizar para el beneficio de la gente, todo cambia. Entonces yo le digo a la gente, hay oportunidades de resolver el problema, pero para eso, si vamos a seguir respetando las Fuerzas Armadas, exijámosles que cumplan con su deber. Y si no las pueden cumplir, tienen que abandonar sus cargos. Porque algunos, como los que dejaron en diciembre sus cargos, se fueron como traidores a la patria. Más temprano que tarde, la misma justicia militar les va a hacer rendir cuentas. Que son cómplices. Sí, porque son cómplices. Sí, por eso es que quieren reglamentar la reelección, porque sí. Los 16 diputados que fueron en diciembre a la Corte a pedir la reelección, que era un derecho humano, son traidores a la patria. Ahora, si viene el Congreso y lo reglamenta. No creo, porque no hay ambiente. Ocupan 86 votos. Sí, y no hay. No los tienen. No los tienen. No creo que lo. Pero Honduras tiene solución. Este es un país con un clima espectacular. Honduras puede hacer, como yo propuse en mis planes de gobierno, una carretera costera entre Trujillo y Puerto Cortés. ¿Vos te imaginás una carretera costera en esas playas espectaculares? Oíme, si son las mejores playas del mundo, hombre. Yo he estado en lugares como Costa Rica, por ejemplo, que vende playas de arena negra. Salvador, pero vaya, Mel escribió un tuit, no sé si ayer o antier, y decía, Mel hablaba ahora de la segunda vuelta y que... Preocupante, porque antes decía que no. Bueno, pero... por ahí lo tiene, Cristian, Mel hablaba de que si no se puede dar la alianza como se dio en el año 2017, es urgente una segunda vuelta. No. Decía Mel, o sea, descartando prácticamente que se pudiera unir la oposición. Es que la unión de la oposición no resuelve el problema del fraude. Mira, lograr más votos que los que nosotros conseguimos en el 2017. En el 2017, sí. No, pero si va unido el Partido Liberal. ¿Pero cuánto sacó el Partido Liberal? 400,000. Ah, pero le supera. Pero si Juan Orlando Hernández lo tenía todo calculado. No, porque no se unió. No, porque metió 400,000 votos. Pero ganó por un margen de 52,000 votos. No ganó. No, pero fue lo que alegó. Él sacó 700,000. No, claro, pero fue lo que alegó en este 2017, que el margen
fue de 52.000 votos. O sea, si se hubiese unido el Partido Liberal, los votos del Partido Liberal le hubiesen servido a usted. Si le hubiesen servido. Entonces hubiera emitido más identidades de muertos o más identidades de personas que viven en Estados Unidos, y en lugar de 700.000 falsos, hubiera utilizado 1.100.000 falsos. Salvador, aquí está lo que posteó Mel. Si no hay segunda vuelta, Partido Libre le considera una reforma democrática impostergable. Por eso Beatriz Valle dice, desde el periodo pasado la introdujo a la Cámara, primero en tiempo, primero en derecho. No, pero es este otro, Lidia. Si no hay voluntad de organizar otra alianza, dice Mel, antes de las elecciones, y pone signo de interrogación, repito, si no hay voluntad de organizar otra alianza antes de las elecciones, y pone signo de interrogación, la segunda vuelta es una necesidad impostergable para asegurar la salida de la dictadura. Falso, totalmente falso, porque Juan Orlando Hernández tiene las armas para hacer el fraude que sea necesario para derrotar a cualquier alianza, incluido liberal, libre y todo lo que quieras. ¿Y la segunda vuelta no la puede derrotar entonces? La segunda vuelta no la va a poder derrotar, porque en la segunda vuelta los dos que sacan más votos van a una segunda vuelta. Pero lo que él está diciendo ahí se contradice con lo que dijo hace poco en el Congreso, que dijo que ya estaban todas las reformas hechas. Un 90%. Bueno, y ahora dice que es impostergable la segunda vuelta. Para mí esas dos son contradictorias. Tal vez me estoy equivocando, tal vez mi castellano, pero para mí eso es... Pero mira, no es un problema de él. O sea, ¿usted no le apuesta a la alianza entonces? Es que la alianza puede servir. La segunda vuelta le apuesta, Salvador. La segunda, o sea, la alianza te puede servir, pero con el fraude no hay manera. Si hay fraude y no hay reformas electorales como segunda vuelta y voto hondureño en el exterior. No, pero es que un fraude dicen que usted lo puede desarrollar hasta un porcentaje de un 10%. Mentira, eso era antes. Pero ahora si la gente va a votar masivamente por ese candidato de la alianza. Y no fueron a votar por mí masivamente en las elecciones pasadas. ¿Con la segunda vuelta se vence el fraude? Es parecido a la alianza. Se puede, pero igual de repente también con la segunda vuelta, con este proceso manejado por él, te hace fraude también. Entonces sí se requiere voto electrónico. No es el voto electrónico, es el acta electrónica, o sea, son todas las reformas. Las reformas son no solamente la segunda vuelta, el acta electrónica que se transmite el mismo día desde todas las mesas, y para eso uno recurre a Claro y a Tigo, que son compañías que se involucran en esto. Y que deben tener... Hay que quitar a David Matamoros entonces de Conatel. De Conatel, claro. Porque entonces el pueblo, ¿por qué no lo exige? Hay que quitarlo de ahí. Conatel todavía queda por allá por la tribuna. Sí. Bueno, entonces... ¿Y qué otras reformas? El acta electrónica. La ciudadanización de las mesas. El acta electrónica, te van a decir que de los lugares esos donde no le llegaron a Mel, las 3.000 actas, que dice que son lugares que no hay luz y no hay internet. Yo exijo ahorita, si yo fuera presidente de la República, le exijo a las compañías, a la propia Hondutel, que a propósito, el otro día, hace 2 semanas reclamé mi teléfono fijo y no me lo fueron a reparar. Así que lo voy a tener que cancelar porque no me lo quieren ir a reparar, lo tengo parado y pago 100 pesos de línea toda la... Ya, Hondutel lo puede hacer, Claro lo puede hacer y Tigo lo pueden hacer, para que desde todos los lugares pueda haber internet. Hay internet móvil para poderlo hacer también. Y una verdadera identificación. Y por supuesto una verdadera identificación, que es la otra parte con la cual está ensuciando Juan Orlando Hernández el proceso, con un sistema mentiroso para emitir la cédula, para que la nueva cédula sea nuevamente una cédula que la tengan 400.000 o 500.000 muertos, o los muertos que él necesite. Pero ahora estamos más fregados. ¿Por qué? Porque dentro del Registro Nacional de las Personas ya hay participación de libre. Pero no representa a la gente, no, solo representa un 10%. Dentro del CNE ya hay participación de libre. Entonces, ¿cómo se va a alegar un fraude en el 2021? Ese es el problema. Por eso es preocupante, porque hoy la excusa del Partido Nacional es que ahí estaba libre. Sí. ¿Cómo se alega un fraude si estaban adentro de estas dos instituciones importantes? Yo quisiera que el pueblo me dijera, pues tú puedes hacer una encuesta con la gente que te llama. ¿Cuánta gente realmente se siente representada en el Congreso? ¿Y cuánta gente se siente representada en los entes electorales? Y vas a ver que 3 de cada 10 sí se sienten representados. Sí, son pocos. Pero hay 7 que no nos sentimos representados. Yo no me siento representado por el Congreso y no me siento representado por los que están en esos... tribunales electorales. Entonces, en el fondo, el hecho de meter a libre
con todo el cariño que le tengo a Libre, porque con Libre yo gané las elecciones, el hecho de meterlo a Libre le sirve de excusa a Juan Orlando Hernández para decir que la oposición está metida dentro de los entes electorales. Y se dejó pasar todo este tiempo. Ahora se está la carrera. Ahora ya no va a haber verdaderas reformas electorales. Y lo mismo pasó en el 2013, la señora Lunacek de la Unión Europea vino a Honduras y dio unas recomendaciones en 2012, agosto de 2013, y firmamos ahí en el edificio inclinado, que creo que ahí era Naciones Unidas en esa época, firmamos un documento, Juan Orlando, Xiomara, Nasralla, el general del golpe y todos los candidatos, donde el que ganara se comprometía a hacer las reformas electorales. 12 de agosto en la noche en el año 2013, hace casi 7 años. Juan Orlando no lo hizo del 2014, ni en el 2015, ni en el 2016. Y ya en el 2016 empezaron a decir que ya no había tiempo. Lo mismo que está pasando ahora. La misma historia. La misma papada. Se repite la historia. ¿Por qué? Porque no tenemos una fuerza periodística que realmente exija que estos ladrones dejen de robar y que cumpla con las recomendaciones de los organismos internacionales a los cuales pistean. Que no me vengan con papadas que aquí creen que cuando son gringos no reciben billete. Creen que no se puede sobornar a un gringo o a uno que habla otro idioma. Por favor. La empresa se llama Shell, la empresa francesa. Sí. Esa es la que va a esa la asignaron. Sí, están precalificadas dos empresas. ¿Esa y cuál otra? Una que se llama Shell y la otra, aquí tengo el nombre. Pero el sistema que la otra se llama Gemalto. Dice, las empresas preseleccionadas por el programa de las Naciones Unidas son Shell, de origen francés, y Gemalto, de nacionalidad holandesa. Ambas empresas tienen probada experiencia en emisión de documentos en distintas partes del mundo, según lo ha afirmado Rolando Catán. Sí, pero pueden tener experiencia, pero si tú vas a hacer un sistema como el que quieren hacer aquí, en el que van a poner a 1.400 enroladores con un equipito que no ha llegado a Honduras, los vas a poner para que tengan acceso a la base de datos todos. Y vos sos hacker y te robas uno de esos aparatos y automáticamente entras a la base de datos de Honduras y te podés robar los datos que querás. Y el que maneja el proyecto de identificación es nacionalista. Identifícate. ¿Quién es? El proyecto es apellido Juan. Y no dice nada. Yo conozco a uno que es veterinario de ese apellido. ¿Ese es? El mismo. Es el mismo. Ah, pues tienen un veterinario manejando. Eso está bien. Sí. Me parece bien. Y no dice nada libre. No dicen nada los liberales. Veterinario. Sí, él es. Mario, ¿cuál se llama? Es el mismo. ¿Ah? Es el mismo. Sí. Bueno, está bien. Él maneja el proyecto entiende y responde, va, de la alcaldía. Él maneja el proyecto de identificación. Yo los invito a que entrevisten a Gerardo Martínez para que les cuente cómo le fue cuando quiso hacer el mismo sistema que quieren implementar con esas empresas, que ninguna todavía le han asignado. Están precalificadas. Preguntarle cómo le fue cuando quiso hacer eso y por qué le fracasó y solo tuvo un 9% de éxito. O sea que le salió mal el proyecto cuando estuvo ahí. Y además aprovechen para preguntarle cómo se hizo el fraude que le ordenó Anduray. Porque el verdadero, y me da risa cuando lo miro, porque lo tratan como ideólogo, lo tratan como una celebridad, y lo único que ha hecho es ayudarle a Juan Robando a hacer el robo en 2013 y 2017. Así es. Bien, bueno, se acabó. Gracias. 3:59. Agradecemos a Salvador que haya venido acá, que haya estampado su firma, contribuido para esta iniciativa ciudadana de despenalizar los delitos contra el honor para que en el país haya libertad de expresión. Y el llamado final para los militares: cumplan con su papel, cumplan con su papel, porque por culpa de ustedes que no cumplen su papel que dicta la Constitución, Honduras está en el hoyo, pero la vamos a sacar del hoyo. No les digo cómo. Buenas tardes. Que estén bien.